Karpov perdió esta partida por algo que casi nadie ve. Casi todos los jugadores piensan que el peón aislado es una debilidad, pero en esta partida no lo fue. Y no pierde por un error táctico. Pierde por algo mucho más silencioso que devoró su posición desde el interior. Viajamos a Yakarta, año 1977. Se enfrenta Adianto contra Karpov. La partida comienza con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y alfil B4 por parte de Karpov, una defensa nimzo-india, la variante de dama C2. Esta línea plantea la opción de jugar A3 para recapturar después de dama y así no estropear la estructura de peones. El negro se enroca y A3. Aquí está la idea después de alfil por C3, dama por C3 y B6. Karpov sigue con la línea teórica más conocida. Alfil G5, ambos desarrollan sus piezas, alfil B7, E3 y D6. La idea es controlar las casillas negras con los peones y no cerrar la gran diagonal al alfil de casillas blancas, que ahora mismo está incomodando el desarrollo del alfil de casillas blancas de F1 y además deja la casilla D7 para el desarrollo del caballo. F3 por parte de Adianto luchando contra el alfil del fianchetto y caballo BD7, alfil D3 y C5. Karpov ya rompe en el centro, intentando luchar por su control. Es interesante observar cómo todos los peones van por casillas negras y se coordinan a la perfección con el alfil de casillas blancas. Caballo E2, torre C8 y dama B3. Adianto prefiere no tener la dama y la torre en la misma columna y simplemente la aparta, y ya luego terminará el desarrollo. Y Karpov aprovecha este tiempo que ha gastado el blanco para hacer D5 y romper ya la posición en el centro. C por D5, alfil por D5, dama A4, C por D4 y C por D4. Karpov entra en su zona de confort, una ninzo-india donde el blanco acepta un peón aislado. Como vimos en los capítulos anteriores de esta serie, este peón suele ser el objetivo. Te recomiendo que veas los 3 capítulos anteriores para entender los planes. En el primero vimos la ruptura de 5 para ganar por ataque. En el segundo vimos cómo Fischer simplifica la posición para llegar a un final favorable contra el peón aislado. Y en el tercero, el cambio de bloqueador para formar una estructura simétrica pero ganar gracias a tener la iniciativa. Hoy vamos a aprender un nuevo concepto que te va a cambiar la comprensión de estas posiciones. La partida siguió con alfil C6 ganando un tiempo sobre la dama y dejando libre la casilla de 5. Karpov quiere colocar ahí un caballo ya que es la mejor pieza bloqueadora y así evitar el plan del avance de 5. Dama D1, Adianto decide retirar la dama y B5. Una jugada que deja espacio a la dama para venir a B6 toqueteando el peón aislado de D4 y además permitiendo el avance de los peones para crear aquí más debilidades. Adianto ya decide enrocar, termina con el desarrollo, dama B6, torre C1 y ahora Karpov ya pone el caballo en D5. Bloquea el peón aislado y todo parece bajo control, pero hay un detalle que empieza a deformar silenciosamente toda la posición y que el campeón del mundo aún no ha visto. Rey H1. De nuevo Adianto hace una jugada un poco lenta. Se quita de la diagonal para evitar cualquier truco táctico que pueda ocurrir. Esto es el efecto de jugar contra Karpov. Es posible que el blanco quiera asegurar lo máximo posible cuando juegas contra una leyenda. A5. Karpov sigue con su plan. Se lanza en el flanco de dama, ganando espacio y pretende seguir con B4 creando una nueva debilidad. Y ahora dama E1. Una jugada muy buena que demuestra el entendimiento del blanco. Tenemos peón aislado y hay que jugar activo. La dama se desplaza al flanco de rey para empezar un ataque, pero además quiere conseguir transformar la posición a su favor y ahora vas a ver cómo. B4. Karpov sigue con su plan. Y ahora dama H4. Una jugada que amenaza mate. Está claro que Karpov no se va a dejar este mate, pero el blanco ya ha conseguido su objetivo. Y es que, ahora, ¿cómo se va a defender el negro del mate? Pues vamos a ver diferentes opciones. Una jugada como caballo F6, que mejora al caballo y defiende el mate, es un grave error. ¿Por qué? Porque te viene la jugada torre C5, una muy buena jugada, entrando en las casillas que nos da el peón aislado. Ya sabéis que el peón aislado nos da buenas casillas para el medio juego activar nuestras piezas. Y estamos ya creando amenazas. Una jugada, por ejemplo, como alfil B7, intentando cambiar alguna piececilla por aquí, pues se encontraría con un bombazo. Y es que después de torre por D5, el blanco está ganando. Por ejemplo, alfil por D5, alfil por F6, y el blanco se queda con una pieza de más, ya que no puede recapturar porque te viene el mate. Pero tampoco funcionaría, por ejemplo, aquí hacer la jugada H6, porque te viene otro bombazo, y es que alfil por H6 está ganando. Si G por H6, viene dama por H6 y cuidado. Te estoy amenazando entrar con el caballo al ataque y la partida está decidida. Casillas negras y la gran diagonal blanca. Cuidado porque esos mates son muy difíciles de parar. Vale, así que jugar con caballo F6 no es una opción. Pero ¿qué pasa si intento hacer aquí primero H6? Alfil por H6, muy buena jugada. G por H6,
Dama por H6 te amenaza mate y ¿cómo lo defiendes? Tienes que venir a F6 con un caballo, por ejemplo, vamos a probar con el otro caballo y ahora, pues una idea muy parecida. Este peón me está dando buenas casillas para que mi torre pase por C5, pase al ataque y estamos ganando. Vamos a ver una línea, por ejemplo, para que entendáis la fuerza del ataque. Caballo por C5, pues simplemente viene mate, porque va todo con jaque. Jaque, jaque, otro jaque por aquí, otro jaque por allí y jaque mate. Un mate muy bonito, imparable, y si no, va a venir la torre pasando por la quinta fila y la partida está decidida. Así que tampoco se puede hacer una jugada como H6. Ya Karpov se está quedando sin opciones, así que he decidido hacer la jugada F5. Pero en este instante la posición cruza un punto de no retorno. Aquí Karpov ya ha perdido el control de la posición. Al mover ese peón, ha revelado algo irreversible, un desierto en las casillas negras, donde el blanco va a acampar para siempre. Fijaos todas las casillas negras débiles de la posición. Dama G3, una jugada que ya empieza a mirar las casillitas negras y crea una amenaza muy fuerte. Estamos amenazando a hacer alfil H6 ganando la torre. Por ejemplo, una jugada como alfil B5, pues vendría alfil H6, no puedes defender este mate porque te cae la torre y vas a tener que hacer esta jugada y perder la calidad. Así que Karpov, viendo el peligro, decide hacer rey F7, salir de la clavada e intentar defender esta posición. Pero le viene caballo F4, una pieza más que va por casillitas negras. Parece que este es un peón gratis, pero realmente no se puede capturar porque vendría la jugada alfil A6 tocando la torre y cuidado que la torre tiene pocas casillas. Por ejemplo, intentando primero el cambio, capturaríamos de alfil, quitando la casilla a la torre, que tiene que estar defendiendo el alfil de casillas blancas. Y por ejemplo, una jugada como E5, pues vendría alfil G5. Seguimos tocando la torre y si torre C7, para salvar el material, torre FD1, tocando la dama que tiene poco sitio para mover, dama por B2 y ahora vemos el detalle. Este peón avanzó cerrando la diagonal negra, pero se abrió la diagonal blanca y después de alfil C4 la partida está decidida porque el rey no va a poder volver a la zona de seguridad, va a tener que venir al centro del tablero y una jugada muy bonita ganaría la partida aquí, torre C2, desviando a la dama de la defensa del peón de E5 y por ejemplo dama por C2, dama por E5, una jugada muy bonita que desvía también el caballo y deja paso a la torre para dar mate. Fijaos todo el tema dinámico que crea el peón aislado. Volvemos a la partida y Karpov decidió no capturar el peón viendo todo el peligro que corría después de esa jugada y decidió cambiar alguna piececilla más. Y ahora alfil por F4, fijaos, el alfil y la dama van a empezar a entrar por todas las casillas negras. Alfil de 5 y alfil de 6. Empezamos a entrar por las casillas negras, tocamos la torre que tiene que quitarse, la torre viene a E8 y ahora decide hacer aquí un cambio adianto y después alfil C7. ¡Qué bonita jugada! Tocando la dama, cerrando la columna al más puro estilo Karpov y dejando paso a la dama para entrar por todas las casillas negras. Dama B7, no se puede capturar este peón porque te va a venir alfil B5 clavando el caballo y una jugada como alfil B3 que defiende el caballo y defiende la casilla de 1 para que no venga una torre, pues estás perdido. ¿Por qué? Porque te van a hacer F4, te están tocando aquí, te están tocando aquí y si intentas aquí, por ejemplo, defender el caballo con la torre, pues simplemente alfil E5, tocando la dama, tocando la torre, tocando el alfil y te cae todo. Por ejemplo, si caballo por alfil, pues simplemente pierde la calidad. Así que Karpov decidió quitar la dama a B7, la jugada más segura y con más sentido, pero dama D6. El dominio de las casillas negras es total. Creo que con esta partida no vais a olvidar nunca más este plan con el peón aislado. Toco el caballo, que tiene que venir a la casilla B8, ya que tiene que evitar también que el alfil venga por A6, ganando la calidad. Y Karpov empieza a jugar con una incomodidad absoluta. Algo no cuadra. Lo más dramático es ver que Karpov ya no está defendiendo piezas, está intentando tapar huecos uno a uno. Mirad ese caballo en B8. Es la imagen de la derrota frente a una ocupación total de las casillas negras. Torre C5. Otra pieza más que se une a la fiesta por las casillas negras. Y ahora torre 7. Alfil por B8. Adianto decide dar el alfil de casillas negras para ganar algo a cambio. Y es que después de torre por B8, Adianto ya podía haber ganado la partida aquí con torre B5, que ganaría la dama. Sería, por ejemplo, dama por B5, alfil por B5, torre por B5 y tendríamos dama y torre contra dos torres y alfil. Una ventaja bastante grande. Pero Adianto decidió no cambiar el estilo de la posición y decidió simplemente quedarse con el control de la columna. Aunque es un poquito más floja, pero igualmente el blanco sigue mejor. Ahora vino dama B6 intentando cambiar damas y Adianto decide conservarlas. ¿Por qué? Porque el rey negro está mucho más débil que mi rey. Así que quiero mantenerlas. Y se viene el golpe final. Torre de 8, evitando ahora el truco de torre B5 que también ganaría la torre. Y
alfil por F5. Aquí ya no hay planes, solo consecuencias. Esto ya no es ajedrez posicional, es castigo directo. Este sacrificio de alfil es el cobro final por cada casilla que quedó huérfana. Y es que después de E por F5, dama por F5, dama F6 intentando cambiar damas y tener una piececilla de más, pero la última buena jugada por parte de Adianto, torre por D5, dama por F5, se cambian damas, rey G6, la torre vuelve y llegamos a este final donde el blanco ha transformado su ventaja dinámica en ventaja estática. Ahora va a jugar un final con 2 peones de más que está ganando si se juega correctamente. Vamos a pasar un poquito más rápido este final porque termina cayendo el peón de B. Vamos a ver ahora, aquí Adianto hace una serie de jugadas tranquilas, jaque, vuelve y llega un momento en el que el peón aquí, el peón de B4 cae y tenemos 2 peones de más y el peón de C pasado que va a decidir la partida. Esto ya con un poquito de técnica es más o menos fácil, mejora un poquito los peones, mejora el rey y ahora coloca la torre por delante del peón. Lo ideal es colocarla por detrás, pero claro, Karpov ya la tiene bien colocada. Entonces la tenemos que colocar por delante para poco a poco ir progresando con el peón lo máximo posible. Rey G7, torre C8, el peón de C va a ir corriendo, el negro no puede hacer nada y simplemente el rey blanco cruza el tablero y gana la partida. Después de torre D8, simplemente Karpov tuvo que abandonar porque es imposible parar la coronación del peón. Una obra de arte de cómo jugar con el peón aislado, cómo crear debilidades, especialmente las casillas negras, para luego poder aprovecharlas con todas las piezas. Si solo ves el peón aislado, estás viendo solamente la superficie del ajedrez. La próxima vez, no busques solo el peón, busca las sombras que proyecta en el tablero. Suscríbete para dominar lo que ocurre bajo la superficie y nos vemos en el próximo análisis. Te dejo por aquí otros vídeos que tienes que ver si quieres seguir mejorando tu ajedrez. Nos vemos.